Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema 9, la alimentación. A Dios le importa lo que comemos. En la última sesión habíamos aprendido acerca de lo que era la alimentación según Torah y entendimos varios principios básicos que me gustaría el día de hoy recordar. Número uno, que el principio de la primera mención de la alimentación es antes de la ley escrita en Sinaí, es en Génesis 7, en tiempos de Noé. Ya desde esos momentos, pues el pueblo de Dios conoce lo que es un alimento, que como lo veremos en el punto 2, tiene ciertas características. La Torá nos muestra animales que son aptos o funcionales para nutrirnos, sirviendo como alimento. Y también cuáles, a pesar de ser comestibles o considerados comida, no tienen esa función. Eso lo señala Levíticos capítulo 11 y Deuteronomio 14. Además, aprendimos también que los profetas anuncian juicio para los que comen cerdo, ratón y abominación, pero anuncian uno mayor para los que se jactan de puros por no comer ello, olvidando que fue por gracia y no por obras. Eso lo vimos en Isaías capítulos 65 y 66. Finalmente, entendimos que la alimentación según Torá, en el punto 4, estas leyes son un camino de santidad, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Hagan diferencia entre los animales que se pueden comer y los que no tienen esa función. Lo aprendimos en Levíticos, capítulo 11 y verso 47. Recuerden lo que hemos venido aprendiendo en este curso básico. El canon, para introducir los demás libros de la Torá, siempre es que no se contradigan lo que está escrito en la Torá. Por lo tanto, si en algún momento encontramos algún texto que contradice la Torá, es porque o leemos mal, o no conocemos el contexto, o no leemos todo lo que está escrito. Así que sin más, el día de hoy acompáñenme a estudiar juntos la alimentación en el Evangelio. Hechos capítulo 15, creo yo, es uno de los epítomes más importantes que nos explicarán la alimentación en el Evangelio. Cuando en el concilio, al menos de estos primeros creyentes, aprendimos. Dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la idolatría, la fornicación, de ahogado y de sangre, algo que ya hemos estudiado en Deuteronomio 12, 14, Levíticos 11, lo que tiene que ver con las leyes de la alimentación. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, donde es leído cada día de reposo. Y un día como hoy, pues estamos meditando justamente en esto, para hacer comunidad. Estos son los principios básicos para poder empezar a vivir, pues, como hermanos en una comunidad, no permitiendo que haya idolatría, fornicación y también que las leyes dietéticas nos permitan sentarnos a compartir en santidad. Entonces, Mateo 15 va a ser uno de los principales argumentos que estudiaremos el día de hoy para saber la alimentación en el Evangelio. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado este argumento bastante torcido en los cultos regulares. Dice el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué a tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Un punto importante de recalcar es el que ya vimos en el tema 3. No vamos a hablar en estos momentos acerca de la Torá, sino de las tradiciones, de las leyes orales, de lo que tiene que ver con las costumbres, los ritos establecidos por los hombres. Y en segundo lugar, aquí dice que no se lavan las manos cuando comen pan, entendiendo esto muy diferente a lo que muchas veces se nos explicó, pensando que es una ley ritual higiénica, pues realmente no es así. Vean lo que sigue diciendo en Mateo 15 y verso 13 en adelante. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo con que pudiera ayudarte, ya no de honrarles, lo que en la tradición oral se conoce como un corbán. Así habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición.
Hermano Lincoln, yo aquí no estoy viendo nada que tenga que ver con leyes higiénicas de un lavado de manos, sino una costumbre, pues es así. Vean lo que sigue diciendo en el verso 10 en adelante. Y llamando así a la multitud les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermano Lincoln, eso es lo que me enseñaron. Por eso podía comer lo que se me ocurriera, porque lo que contamina no es lo que me comes, no es lo que como, sino lo que sale de mi boca. Pero como aprendimos en el epítome principal antes de iniciar, si algo contradice la Torá, pues o no entiendo el contexto o simplemente no estoy leyendo completamente. Sigue diciendo así Mateo 15, en el verso 15 en adelante. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Interesantemente, un discípulo del Mesías en sus tiempos, que hablaba su idioma y que compartió mucho más tiempo con él que ninguna otra persona, no entiende la parábola. Sin embargo, los líderes religiosos hoy en día pues entendieron más rápido que Pedro y eso debería preocuparnos. Justamente dice el maestro en verso 16, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. En el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hermano Lincoln, ¿y esto qué tiene que ver entonces con el lavado de manos y la comida? Sigamos leyendo. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque claramente de aquí no se está hablando acerca de alimentos, sino de ritos. El día de hoy quiero presentarles el lavado de manos, o conocido también como el Netilat Yadayim, que en hebreo significa la elevación de las manos. Vean ustedes este concepto que es parte rutinaria de lo que es el consejo rabínico para el judaísmo. Dice así, ya estás levantado, ya estás vestido, incluso ya le agradeciste al Señor por devolverte el alma. ¿Qué más podemos pedir? Espera, ¿te lavaste las manos antes de salir de la cama? ¿Cuáles son las razones para ello? En el templo de Jerusalén, los sacerdotes se lavaban las manos antes de comenzar el servicio diario. Cada persona es un ser sacerdote en el templo, que es su casa y su corazón. Cuando el cuerpo descansa, el alma asciende a las esferas superiores para recargar energías. Solamente quedan en nuestros cuerpos las energías más básicas, las necesarias para poder continuar con las funciones corporales. El vacío espiritual permite que el cuerpo entre en un estado de impureza espiritual llamado Tumá, cuando nos levantamos para quitarnos los vestigios de la tumba. Hermano Lincoln, esto parece más esoterismo, esto parece más alguna práctica pagana que algo que esté escrito en la Torá. ¿Dónde dice en la Torá que cuando dormimos, pues llega un espíritu de muerte? Pues claro que no es así. Entonces, es importante que entendamos, familia, que el Netilat Yadayim es una costumbre o es un rito que está instituido por el judaísmo. Es importante que entendamos que cuando el Mesías se encuentra o está enfrente de aquellos detractores aparentemente que le insinúan que él está quebrantando los mandamientos, lo que estamos viendo simple y llanamente es que el Mesías está echando por el suelo las leyes orales rabínicas. Pero esto no es el único lugar. Pues vamos a ir juntos al Netilat Yadayim como procedimiento en el lavado de manos para la bendición del pan. Esto es lo que específicamente, pues los rabinos, los maestros de Israel le reclaman al Mesías. Esta es una guía paso a paso de cómo lavarse las manos antes de comer pan y del símbolo que esto conlleva. Mucha atención. La guía paso a paso es, antes de levantarte, asegúrate de que las jalot, el cuchillo para cortarlas, el cobertor y la sal estén en la mesa. Número 2, hay que colocar en la cocina toallas de mano para que nuestros invitados se sequen después de lavado. Número 3,
Puedes utilizarlo tanto una jarra especial para el lavado, grande con 2 asas, como un vaso regular sin asas que no tenga fisuras ni forma de pico en el borde superior y que tenga al menos 150 mililitros de capacidad. 4. Quita todos los anillos de tus dedos. Sostén la jarra en tu mano derecha mientras la llenas con agua del grifo. 5. Pasa la jarra a tu mano izquierda y vierte casi la mitad del agua sobre la mano derecha, empapando ambos lados de la mano y de la muñeca hacia abajo. El agua debe cubrir todo el área de la mano. 6. Ahora pasa la jarra a la mano derecha y repite en el lado izquierdo. Rellena la jarra si es necesario. 7. Después de que las manos han sido lavadas, deben ser mantenidos en alto para que el agua escurra hacia la muñeca y no hacia los dedos. En este momento recita la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al netzilat yadayim. Hermano Lincoln, ¿qué es todo esto? Todo esto es un rito que no está en la Biblia. Y como lo acabamos de ver, todo aquel que no realiza este tipo de procedimientos es considerado alguien que está comiendo un tipo de alimento impuro. Está comiendo de la muerte, está comiendo del mismísimo Ruach Tumah o espíritu de muerte. Pero hermano Lincoln, ¿no se supone que Dios ya declaró que los alimentos o animales que son puros o aptos para la nutrición, pues son los que tengo que comer? Sí, pero el judaísmo rabínico declara que no, que si no hacemos este lavado, que no tiene nada que ver con higiene, sino con un ritual para alejar la muerte del pan o de cualquier tipo de alimento, esto nos contaminaría a cada uno de nosotros y nos enfermaría y moriríamos. Pues simplemente esto es solamente palabra de hombre. Entonces, vamos juntos a derribando argumentos con el Evangelio. Número 1. El Mesías no está enseñando a transgredir las leyes dietéticas, como lo aclaró en Mateo 5:17. Está mostrando que las leyes orales, las tradiciones de los ancianos, como el Netilat Yadayim, el lavado de manos ritual, no son necesarias para purificar alimentos o limpiarlos. ¿Por qué? Porque el Señor ya declaró que es Tajor y ya declaró que es Tamé. Sigamos entonces a otros argumentos. ¿Qué tal Primera de Timoteo, capítulo 4, que nos va a mostrar la alimentación en el Evangelio? O al menos así lo dice en el verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hermano Lincoln, esto me lo enseñaron a mí en la escuela dominical. Todo lo que Dios creó es bueno, entonces puedo comerme lo que sea porque es bueno, no lo puedo desechar si lo tomo con acción de gracias. Pero simplemente hay que seguir leyendo. Verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Mucha atención, porque el primer paso para que esto sea bueno y tenga acción de gracias es que sea por la palabra de Dios. ¿Y cuál es? Lo que hemos venido estudiando, Levíticos capítulo 11 y Deuteronomio 14. Es aquello lo que nos dice que es Tajor y que es Tamé. Y muy interesante aún más, que por la oración es santificado, tiene un segundo lugar. Y eso está escrito en Deuteronomio capítulo 8. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que ya no solamente que estaba haciéndolo al revés, que primero pues daba gracias a Dios y luego me comía las cosas sin preguntármelo, sino que ha sido al revés. Antes que yo tenga que comer, tengo que pasar por el filtro que es la palabra de Dios, preguntándome, ¿esto es tahor o esto es tamé? Y una vez que lo coma, al final se da gracia. ¿De dónde sale esto? ¿Sabían ustedes que Deuteronomio capítulo 8 nos va a enseñar a ver si es posible orar antes o después de las comidas? Dice así en el verso 10. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hermano Lincoln, estamos tan acostumbrados a que siempre damos gracia primero. Entonces, ¿por qué la Biblia es al revés? ¿Será que nuestra concepción grecorromana, será que nuestra concepción, pues muchas veces colonial, como lo era en el primer siglo, se le agradecía primero al rey o a la persona que te invitaba antes de comer?
Pero Dios no es un rey distante como el de las naciones. Él es un padre bueno. Y como todo padre bueno, lo primero que hace es interesarse en que sus hijos coman y se sacian. Si no, ¿por qué tendrían que dar gracias después de ello? Y es interesante, porque en cuántas reuniones hemos estado nosotros, donde seguramente has de haber tenido a un tío, a un familiar, que se toma demasiado tiempo para orar. Mientras tanto, hay pequeños niños en la mesa, como el de la pequeña foto, que tapa sus ojitos mientras el hambre no puede más y con sus pequeñas pincitas en sus dedos quiere comer un poco más. ¿Qué tal otros que les gana el hambre y primero quieren comer y saciarse? Pues si estos niños que muchas veces se han sido corregidos en la mesa, siempre han tenido la razón. Dios, como un buen padre, primero ha pedido que comamos, que nos saciemos y entonces podamos bendecir a nuestro Señor por justamente haber recibido la bendición. Con esto no estoy diciendo que esté mal que muchas veces quisiésemos dar gracias al Señor antes de comer, pero lo que está escrito en Deuteronomio 8:10 de nuestro Padre es que primero comamos, nos saciemos y entonces bendigamos a nuestro Dios. Estamos en derribando argumentos con el Evangelio. Número uno, ya entendimos que el Señor no tiene nada en contra del lavado higiénico de las manos, sino en contra del Netilat Yadayim, que presupone hacer puros los alimentos que ya lo son. Número dos, que antes de comer cualquier cosa, debo pasarlo por el filtro de 1 Timoteo 4:5. Primero la palabra, y lo sabemos, Levíticos 11, Deuteronomio 14, Tajor y Tamén. Y al finalizar de comer, bendecir al Señor por sus bondades, según Deuteronomio 8:10. Pero ¿qué tal un argumento más? Colosenses capítulo 2, la alimentación en el Evangelio. Dice así en el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y este verso es sumamente interesante, porque muchas veces lo dijimos para no sentirnos mal en la cristiandad cuando alguien hacía algún comentario sobre los mandamientos, pero la verdad es que este comentario, o al menos este consejo de Pablo, es para una comunidad en especial, la comunidad de los colosos o de colosas. Esta comunidad que, si bien son extranjeros, estos colosos quieren acercarse a la fe. Y cuando uno se acerca a la fe, lo primero que recibe son críticas con respecto, pues, a la comida, a la bebida, a los días de fiesta, a la luna nueva o a los días de reposo. Algo que ya hemos estudiado nosotros en comunidad cuando estuvimos en el tema número 3, por ejemplo, el Shulchan Aruch o el orden de la mesa. Este libro de prácticas donde se nos dice qué tipos de velas, de comidas o de implementos se debe usar según los días de fiesta, luna nueva o Shabbat. Pero realmente no es así. Este es un verso que aquellos que hemos podido volver a las raíces de nuestra fe y querer vivir la festividad del Señor, lo conocemos como nadie. Porque muchas veces en nuestro afán de querer volver a la palabra de Dios, te hemos terminado volviendo a las costumbres impuestas por el judaísmo farisaico. ¿Y qué debe ser nuestras casas en Shabbat, sino un lugar donde podemos compartir las palabras y donde no se nos juzgue por comida, por bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo? Por eso el día de hoy quisiera compartirles cómo lo vivimos en nuestro hogar. Corazón se resume a cantarte santo. Tú eres santo. Y muy nutritivo porque el Señor nos ha proveído y vamos a celebrar esta fiesta semanal por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria. Por este día, que que vida, me tendrá, dame su corazón obediente a tu palabra. Decime
Desea mi corazón. Corazón obediente. Y un Obediente. espíritu recto Correcto. recto dentro de mí. dentro En de el mí. nombre De Yeshua. Amén. Amén. ¡Partimos el pan! ¡Qué dulce! ¡Partimos el pan! De reposo que nos ha dado. Gracias, Señor, porque estábamos lejos de ti, Señor, y no teníamos descanso y tú trajiste a nosotros un reposo. Gracias por devolvernos los Shabbats, gracias por devolvernos los días de reposo, las lunas nuevas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Señor del Shabbat. Tú eres el Señor del día de reposo. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre y por los méritos del Mesías. Amén. Amén. Y sientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Tú eres. Bendito es tu Señor, Padre Dios Todopoderoso, que has traído a nosotros el fruto de la vid, Señor, y has traído el pan de vida, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos. Gracias por ser un Padre bueno que provee, Señor. Y gracias porque tú eres el centro, Señor, de este momento. Gracias, Señor. Sea en nuestra amada Jerusalén. ¡Ay, quema, quema! Shabbat Shalom. ¡Shabbat Shalom. A comer. Ahora vamos a compartir los alimentos que hemos preparado con mucho amor en este día que el Señor ha escogido para que nos regocijemos en Él y también, como dijo Salomón, pues también podamos disfrutar del trabajo que nos ha dado. Y esa es su bendición. Bueno, todos están bienvenidos y a disfrutar. A comer. Comer, gracias Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima vez. Que el Señor los recontra bendiga. Shabbat Shalom. Para aquellos que hemos vuelto a las raíces de su fe, que hemos creído en sus palabras, pues nos hemos abrazado a la Torá. Porque cuando quisimos acercarnos muchas veces a la religión, a la Salahá, a los Seder, lo único que pasó fue que nuestros corazones se enfriaron, llenos de tantas restricciones, llenos de tantos dichos de hombre, llenos de tanto yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido cargar. Bendito sea el Señor porque le ha ido derribando los argumentos. Que nadie te juzgue en comida o en bebida, en día de fiesta, en luna nueva, en día de reposo. Todo esto es sombra de lo que un día va a acontecer. Sigamos entonces derribando argumentos con el Evangelio. Número 1, el Mesías no enseñó a transgredir la Torá. Enseñó que no es necesario el Netilat Yadayim para purificar alimentos, porque el Señor ya dijo cuáles eran los que eran puros. Número 2, que el filtro es el 1 Timoteo 4:5, la palabra, y luego bendecir al Señor. Número 3, el pueblo de Colosas, muy parecido a nosotros, gentiles que se acercan al Señor, eran criticados por celebrar las festividades sin ritos, y Pablo les anima a seguir haciendo. Sin embargo, ¿qué les parece ver un par de argumentos más? Vamos a revisar las cartas de Pablo, grandemente usadas para hablar en contra de las leyes dietéticas. Por ejemplo, la carta de 1 Corintios 8, 1 Corintios capítulo 10 y Romanos 14. Vean cómo el tema central siempre es lo sacrificado a los ídolos. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues, atención, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Atención, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado de comer lo sacrificado a los ídolos? Por el conocimiento tuyo, ¿se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Nuevamente, no se está hablando acerca de que un alimento sea tajor o sea tamer. Eso está más que claro. Pablo es judío de judíos de la tribu de Benjamín. Lo que se habla aquí es acerca del tema de lo sacrificado a los ídolos. Así como se decía en el judaísmo, por ejemplo, que si no te lavaba las manos, este alimento dejaba de ser tajor, pues de igual manera con respecto a lo sacrificado a los ídolos, un ídolo nada es. Quiere decir que podemos comer, por ejemplo, una vianda de carne de vaca sin problema, porque no existe nada que lo vuelva a un estado impuro, pues Dios, que es Dios de dioses, ya declaró que este alimento es tajor. Pero si un hermano cree que por comer de esto, pues es contaminado, este siendo, como lo llama muchas veces, débil en la fe, pues nosotros debemos acompañarle para que él pueda seguir creciendo a la altura, pues, de los varones perfectos llamados en el Señor. Veamos el mismo ejemplo para seguir entendiendo. En el capítulo 10 habla de lo mismo, amonestaciones contra la idolatría. Dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Claro, si es tajor, creo que queda más que claro. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, la que aún es débil en la fe. Pues, ¿por qué has de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos mucha atención, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Nuevamente, el concepto de esta carta no habla acerca de alimentos tamé o tajor, que quedan más que claros, sino de lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que un ídolo, pues nada es decir, yo puedo comer sin problema cualquier tipo de pan, carne o alimento que sea tajor, que sea apto. Nada va a cambiar su constitución molecular, pero si una persona que está creciendo en la fe nos lo hace saber, pues por motivos de la conciencia de esa persona, pues yo dejaré de comer para que no se sienta mal y pueda seguir creciendo. Sigamos viendo otro ejemplo. Romanos 14. De hecho, aquí es bastante claro el epítome que le llama los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el otro que es débil come legumbres. Y yo antes de seguir con esto, quisiera llamarme a mí mismo ese débil. Cuando empezamos en el camino de volver a la fe y encontramos todo esto de lo sacrificado a los ídolos y de hecho como en el judaísmo pues se habla de que no se puede comer con un gentil por esto mismo, pues se le da la connotación que se le dio al Netilat Yadayim, de impureza a algo que es puro, de llamarlo inmundo a algo que el Señor llamó, que ya es tajor. Llegó un momento con mi familia que decidimos pues volvernos veganos y hacernos vegetarianos, porque ya no sabíamos a quién creer. Le preguntábamos a una escuela rabínica, a un judaísmo o a otro, y no se ponían de acuerdo, hasta que el Señor pues nos trae la Torá y nos pone a hombres como el apóstol Pablo, que nos dice en el verso 3: el que come, no menosprecia al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Veamos cómo el concepto de estas tres cartas con respecto a los sacrificados, los ídolos, no tienen nada que ver con Tamé o Tajón. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con no hacer sentir mal a aquellos que vienen, con recibir a los débiles en la fe y no estar con ellos, pues, contendiendo sobre opiniones. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque damos gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, mucha atención, amados hermanos. El sacar el enfoque de la comida, ¿sí? Y poner el enfoque en las personas. Estos tres apartados tan comúnmente conocidos para nosotros hablan de un punto principal y tiene que ver con recibir a aquellos débiles en la fe. La alimentación, como lo hemos venido aprendiendo, pues es un camino de santidad y es una oportunidad para recibir. Si nosotros teniendo familiares y amigos con los cuales pues en algún momento no puede hacer la alimentación un punto en común, podríamos tomar el consejo de Pablo, por ejemplo, cuando dice, pues si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, que sacar el concepto de creer que alguien que come legumbres es débil sería pues no conocer la escritura. Veamos, por ejemplo, en el caso de Daniel y sus amigos, que no quisiendo contaminarse muchas veces, pues decidieron comer solamente legumbres. Por lo que el enfoque principal de la alimentación debe pasar por recibir a los débiles en la fe. Pues si voy a ir a algún lugar y quiero compartir y tal vez pues pueda haber algo que tal vez sea sacrificado a los ídolos y tal vez decidamos no comerlo, no porque no nos sea lícito, pues es tajor, sino por la conciencia de mi hermano. Un ejemplo muy lindo sería, por ejemplo, si en algún momento con alguien que está llegando a la fe y nos encontramos y tal vez vamos a hablar de la palabra, tal vez entramos a algún lugar y en uno de estos lugares pues encontramos tal vez algún tipo de símbolo, como que si ese lugar hubiese sido dedicado o comida aparentemente sacrificado a los ídolos. Pero nosotros lo que nos comemos es algo que el Señor estipuló en Deuteronomio 14 y Levítico 11 que se puede comer. Sin embargo, si para esa persona ese lugar que a pesar de que vende alimentos que según la palabra son aptos, pues para él tiene una connotación negativa o idolátrica, pues preferiré no comer en aquel lugar hasta que mi hermano vaya creciendo y vaya teniendo la seguridad de entender de que a pesar de que sí es cierto que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra y así se hacen llamar como señores, pues hay un solo Dios para nosotros, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que estamos
derribando argumentos con el Evangelio. Número uno, que el Mesías no vino a abolir la ley de los alimentos, sino a hablar acerca de esas leyes orales como la Netilat Yadayim, que no tienen nada que ver con la Torá. ¿O qué tal? Pues pasar todo por el filtro de 1 de Timoteo 4:5. Primero la palabra y luego dar gracias por lo que nos hemos servido. Número tres, vivir estas festividades sin ritos, sin el enfoque tan perenne en la comida, simplemente sabiendo que está Jor y que está Me. Y número cuatro, aquello que es lo sacrificado, los ídolos. Un tema renuente en las cartas de Pablo. Y el resumen es, un ídolo nada es. No puede transformar lo apto, tajor, en no apto, tame. Como lo dice 1 Corintios capítulo 8, capítulo 10 y Romanos 14. Sin embargo, si para mi hermano débil en la fe que está viniendo, pues en ese momento no le es apto, pues dejaré de comer carne, con tal de que mi hermano crezca en la palabra de Dios. Porque así vendrán muchos, o al menos es como lo dice este apartado final, en Hechos, capítulo 10, donde aprenderemos la alimentación en el Evangelio y su relación con aquellos que estamos viniendo a la fe. Dice así en el verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Hermano Lincoln, ¿qué más extranjero en tierra de judíos en Medio Oriente que un italiano? Qué gran ejemplo de lo que podemos ser cada uno, pues, de nosotros. Continuemos. En el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Hermano Lincoln, piadoso, temeroso de este tema, ya lo estudiamos. Claro que sí. Entendimos los tipos de gentiles o extranjeros. El gerlín, que es el huésped, el gertoshav, aquel que tiene un permiso de trabajo, un residente, un sahir, un delet hashaha, uno de la puerta. ¿Qué tal este que se vuelve un tzadik, un temeroso, un piadoso, un prosélito de justicia y que finalmente se convertirá en un esraj, en un natural de Israel? Así conocemos a este hombre. A mí me gusta pensarlo como lo que es un militar italiano, diciendo tal vez, Señor, yo te amo, me siento simplemente como uno de la puerta. ¿Qué tal en su pensamiento? Diciendo, estoy en un pueblo que no es mi pueblo, un idioma que no es el mismo. ¿Qué tal él diciendo, Signore, yo te amo, sono solo un centurione romano, soy solo uno de la porta, un extranjero, uno que sirve a un Dios hebreo? ¿Qué tal? Él pensando esto sin darse cuenta que en ese momento, pues para el Señor no es un extranjero. Para el Señor, a pesar de que puede hablarle en italiano, el idioma que le interesa es su corazón. ¿Qué tal si esa es la contestación? Y por eso el Señor envía justamente en visión, pues a un ángel del Señor, que le dice, Cornelio, Cornelio, ¿sí? Tus oraciones y tus limosnas han sido memoria delante del Señor. Vas a enviar hombres a Jope y vas a venir a un hombre llamado Simón Pedro. Él va a estar en la casa de uno llamado el curtidor, en una casa junto al mar, y él te dirá lo que necesitas hacer. Por un lado, Dios contestando una oración preciosa a un hombre justo, pero por el otro lado, si nos recordamos, ya han pasado 10 años de la muerte y resurrección del Mesías. Mientras tanto, en Jope, Pedro, que si leemos en capítulos anteriores desde su encuentro con el Mesías, viene de ser muy trabajado en el Señor con el tema de los gentiles, pues para él es algo muy bajo encontrarse con estos gentiles. Tenemos el ejemplo de la samaritana. ¿Qué tal el de la mujer sirofenicia? ¿Qué tal el de muchos otros que realmente a Pablo tal vez le es más habitual? Pero no es el caso de Pedro. Pedro se siente más cómodo hablando entre judíos y justamente eso fue lo que hizo el Señor al pedirle a Pablo a ir a la dispersión y a Pedro con los de Judea. Ahora, este es el contexto del que estamos hablando. 10 años después de la muerte y resurrección del Mesías. Y a pesar de eso, Pedro tiene serios problemas con aceptar muchas veces que los gentiles
pueden ser parte del pueblo de Dios. Al menos eso lo dice el capítulo 10 del libro de Hechos, donde estamos aprendiendo acerca de la alimentación en el Evangelio. Dice en el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Vean ustedes cómo estos dos hombres, un Ger Tzadik orando, pide al Señor. Y aquí hay otro, un judío también orando en búsqueda del Señor. Verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. El Señor aprovechó que una hambre natural en el cuerpo, una hambre física de Pedro, podía ser una gran oportunidad para que finalmente él pudiese entender el concepto que quiere enseñarle. Y ustedes conocen esta visión. Dice que él ve el cielo abierto, que desciende algo semejante como un gran lienzo que está atado en 4 puntas, pero que dentro vienen cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves, y el Señor le dice, levántate, Pedro, mata y come. Sin embargo, Pedro exclama que no, una y otra vez. Sí, muchas veces en el pensamiento que nos han comentado a través de los siglos, pues era bastante obvio, según los predicadores, que lo que tenía que hacer Pedro era obedecer a Dios, matar y comer alimentos que son impuros, es decir, ir en contra de su propia palabra. Al menos eso tenemos que analizarlo en Hechos capítulo 10, donde estamos aprendiendo la alimentación en el Evangelio, en el verso 14. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 10 años después de la muerte y resurrección de su maestro, Pedro no cambió su alimentación. Y Pedro, al igual que un buen estudiante de la palabra, entiende que si escucha o lee algo que va en contra de la Torá, pues debe meditarlo, pues Dios nunca iría en contra de su propia palabra. Con qué ligereza se enseña en los cultos regulares que simplemente ahora podemos comer de todo, cuando el mismo apóstol Pedro se puso delante del Señor y le dijo que no. 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y cada vez que se presentó, la respuesta de Pablo fue la misma. No, Señor, pues no he comido nada que es común o inmundo. Sin embargo, Dios no le reclama, sino que procede a enseñarle en Hechos capítulo 10, la alimentación en el Evangelio, verso 17 en adelante. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría lo que había visto, Pedro estaba meditando, algo que no hacen los predicadores regulares. Simplemente asumen que Pedro pues es un ignorante, no tiene pues la presencia de Dios. ¿Cómo no se dio cuenta que lo que tiene que hacer ahora en adelante es cambiar su alimentación, ir en contra de Levíticos, Deuteronomio, pues comer cucaracha, ratón, murciélago y se acabó? Claro que no. Y la respuesta viene en su meditación. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la puerta, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y sabemos lo que pasó. El Señor tiene que darle una orden y decir, levántate pues y ve con ellos, porque ni siquiera eso quería hacer Pedro. Algo interesante es que cuando entraron justamente a la casa donde estaban esperándolos, pues no encontró solo a Cornelio, encontró a Cornelio y a todos sus parientes italianos, romanos, porque querían que conocieran a Pedro también. Sin embargo, algo pasó y eso nos muestra la realidad de cada uno de nosotros y la necesidad de ser limpios en ese momento, pues Cornelio, al recibirle, se postró a sus pies y lo adoró. En ese momento, pues Pedro, grandemente escandalizado, le exclama. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Veamos cómo necesitamos ser limpiados continuamente y cómo de hecho este es un gran ejemplo para el catolicismo romano, itálico, del cual muchos de nosotros provenimos, donde se nos enseñó a postrarnos delante de Pedro y Pedro mismo es el que declara, levántate, pues yo también soy.
Pero veamos más de cerca lo que dice justamente Hechos capítulo 10, la alimentación en el Evangelio sobre este apartado, en el verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermano Lincoln, ¿y por qué esta parte nunca la leímos? Porque en el culto regular, cada vez que se habló hasta la visión de Pedro y que de aquí en adelante, pues todo te lo puedes comer. Claramente, como el mismo Pedro habló acerca de las cartas de Pablo, pues estas muchas veces son usadas para su propia perdición, en el caso de aquellos que son indoctos e inconstantes. Por eso escribí esto para ustedes. La visión de Hechos 10 no tiene nada que ver con Pedro comiendo abominación, como lo enseñan en los cultos regulares, ya que jamás lo hizo, aún después de 10 años de la resurrección del Mesías. La visión del lienzo es sencillamente la perspectiva que tenía Pedro, al igual que el pueblo de Judá, con los extranjeros, pues los comparaba con animales impuros, inmundos o abominación. De eso tenemos ejemplo en Mateo 15, del 26 al 27. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Un concepto grandemente pues escuchado es comparar a los gentiles con estos animales impuros. Por eso mismo el Señor le dijo: no los llames más así. Por eso Pedro exclama: ahora entiendo, no se trata de comida. Dios no me está pidiendo que transgreda su palabra. Dios me está pidiendo que no haga acepción de personas. Ese es el concepto del cual debemos todos quedar claro en Hechos capítulo 10. Dios, como un maestro pedagógico, le está mostrando una realidad brutal al apóstol Pedro, pues él está haciendo acepción de personas. Y así como considera pues algo inmundo, impuro a un animal que es apto para comer, que lo es, lo que no debe olvidar es que a pesar de que son vistos de esa manera, pues son ahora transformados y purificados, pero hablando de personas y no de animales. Y esto va a ser sellado realmente con la promesa. Hechos capítulo 10 nos los va a mostrar delante de todos. En el verso número 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Y este es un punto fundamental ahora que estamos terminando el tema número 9 y que va a ser una conexión con nuestro tema 10. El Espíritu Santo es un don, es un regalo y que se ve expresado en un don, por ejemplo, como es el don de lenguas. Un don de lenguas que pueden entenderlos, como en este caso, italianos hablando en el idioma hebreo aramaico que entienden los de la circuncisión y que magnificaban a Dios. Es decir, que en sus bocas había alabanza de un idioma totalmente audible como testimonio a aquellos judíos que estaban atónitos, no creyendo que delante también de los gentiles, pues la presencia de Dios también sería derramada. Entonces, para terminar este derribando argumentos con el Evangelio, recordemos que número uno, pues el Mesías no está echando abajo las leyes dietéticas, sino que está echando abajo las recomendaciones rabínicas de lavado de manos rituales. ¿O qué tal pasar todo por el filtro de 1 Timoteo 4:5, donde primero es la palabra, luego bendecir al Señor al terminar de comer? ¿Qué tal Colosenses 2:16, que nos mostró el vivir las festividades y la alimentación pues sin ritos agregados? ¿Qué tal el número 4, donde aprendimos que pues lo sacrificado a los ídolos transforma lo apto, lo tajor, en algo que no es apto? Y finalmente, la visión de Pedro no tiene nada que ver con transgredir la palabra comiendo abominación, sino con la entrada de los gentiles al reino. En definitiva, en no hacer
acepción de personas. Espero que este tema te haya sido de bendición y que pueda volverse un camino de santidad. Ahora, para terminar, me gustaría que juntos hagamos esta especie de ayuda a memoria. Yo les voy a ir pasando imágenes y ustedes pues me dirán con una manito arriba o con una manito abajo si esto es tajor, si esto es apto para la alimentación y la nutrición o si esto es tamén y tiene otra función, pero no la función para comerlo. Espero que estén listos. Vamos con este ejemplo. ¿Consideran ustedes, es tajor? ¿Se puede comer? ¿O es tamé? No se puede comer. Excelente. Es un alimento tajón. ¿Qué tal este? Murciélago. ¿Es tajó o es tamé? Totalmente. Es tamé. Y de hecho, una pandemia pues ha verificado esto mismo. ¿Qué tal esto? ¿Es tajón o es tamé? Éstame no es apto para el consumo, al igual que estos insectos, pues recordemos que en el caso de los insectos necesitan tener patas y piernas también. ¿Continuamos? ¿Qué tal el siguiente? ¿Este es tajor o es tame? Es tajor, es apto, es una ave de corral. ¿Qué tal este? Pues sí, es un cuadrúpedo terrestre y es tajor, porque este rumia y tiene la pezuña hendida. ¿Qué tal este? ¿Es tajor o es tame? Exactamente. Si bien podríamos entender que este claramente es tamé, es un animal que sirve de un gran reservorio de parásitos y es esencial para que nuestro ecosistema esté limpio. Así que es tamé. ¿Qué tal este pseudo rumiante? ¿Es tajor o es tamé? Pues es tamé, porque aunque parece que rumia, tiene garras y no pezuñas hendidas. ¿Qué tal este? ¿Es tajor o es tamé? Y claramente es tamé, no rumia y tampoco tiene pezuñas hendidas, sino que tiene colmillos y garras, pues es cazador. Vamos, ¿se animan a hacer unos cuantos más? Pues vamos juntos entonces. ¿Qué tal este? Es un elemento marino. ¿Es tajor o es tamé? Excelente. Éstame. Estos no tienen aletas ni escamas. ¿Qué tal este? ¿Estajor o estame? Pues recuerden siempre que para los insectos deben tener patas al igual que piernas. ¿Qué tal este elemento marino? ¿Estajor o estame? Exactamente. Estame, pues no tiene aletas ni tiene escamas. ¿Se animan? Sigamos. ¿Qué tal este? ¿Este alimento es tajor o es tamé? Estamos subiendo de complejidad. No lo sé, hermano Lincoln. Depende. Esa es la respuesta. Tenemos que preguntar con qué carne está hecha o cuáles son sus componentes. Si es carne de vaca, es una empanada tajor. ¿Qué tal este animal? ¿Es tajor o es tamé? ¿Podríamos comernos una hamburguesa de jirafa? La respuesta es sí. La jirafa es un animal, un alimento tajor. Rumia es poligástrico y además tiene pezuña hendida, pero es un animal que está en peligro de extinción. Entonces, aquellos que puedan tener el deseo de comerse, recuerden esto, todo me es lícito, pero este no nos conviene, pues tenemos que cuidar el medio ambiente y su fauna también. ¿Qué tal este animal? ¿Es tajor o es tamé? Este es tamé, porque tiene garras, así que no es posible comerlo. ¿Qué tal esto? ¿Es tajor o es tamé? No lo sabemos, depende. Los chorizos, embutidos, pues necesitamos primero preguntar no solamente de qué tipo de carne se hace, sino que sus envoltorios también. Es importante saber si son sintéticos, si son, a pesar de que pueda tener pollo y carne dentro de vaca,
pueden estar hechos con intestinos de animales como el cerdo. ¿Qué tal esto? ¿Este pez es tajor o es tamé? Pues este es un pez que tiene aletas, pero no tiene escamas. Por lo tanto, no puede transpirar y eliminar las toxinas. Es un símil de lo que es el cerdo en la tierra. Es un alimento tamé que no es apto para comer, pero que es muy bueno para nuestro ecosistema. ¿Qué tal el siguiente? ¿Este será tajor o será tamé? Exactamente, tiene patas y piernas, así que ¿es posible comerlo? Sí, pero bueno, muchos de nosotros tal vez no nos agrade, pero sepamos que es tajor. Sigamos, ¿qué tal este alimento? ¿Será tajor o será tamé? ¿Es pavo, pollo? Pues son animales como aves de corral, así que es lícito. ¿Qué tal este? ¿Es tajor o es tamé? Pues el salmón, que es el plato que podemos apreciar, es totalmente apto para nuestra nutrición. Bueno, ¿quieren subir un poco más de nivel? Acompáñenme, por favor. ¿Qué tal esto? ¿Es tajor o es tamé? Pues recuerden que estos tipos de embutidos o entrañas hechos con sangre, pues son tamé, pues no está permitido en la Torá. Vean también esto que en muchas partes tienen varios nombres, morcillas, algunos les llaman rellenas, que en su constitución llevan sangre. Por lo tanto, es tamé. Pero también es importante que entendamos que de estos muchas veces se desprenden otros tipos de sustancias que parecen agradables. ¿Qué tal ustedes en esto? ¿Qué piensan? ¿Es tajor o es tamé? ¿Qué tal esta que es muy parecida? ¿Será tajor o será tamé? Y la respuesta es depende. Solamente si está hecho con gelatina que fuese de origen bovino o lo que nosotros esperamos, que es de origen vegetal. Pues recuerden que la gelatina en su gran mayoría, si no es de origen vegetal, pues está hecho con cartílagos o está hecho con cualquier tipo de animal. Les paso una fotografía. Estos péptidos de colágeno que muchas veces también se comen o se consumen similares o similares a la gelatina, pueden tener crestas, curúnculos, huesos, cartílagos, aletas de pez. Entonces tenemos que saber muy bien qué tipo de gelatina es la que vamos a usar. Por ejemplo, la que es totalmente lícita es la de origen vegetal. Hay que revisar las envolturas. Por ejemplo, las gelatinas que son tajor son la agar-agar, la goma sántica, la que es de carragenina o la que proviene de la semilla del algarrobo. Entonces, poner mucha atención es parte de nuestro trabajo de aquí en adelante. Tendría que ser o gelatina, grenetina de res o gelatina que tenga pues origen vegetal. Mucha atención porque tenemos que prestar atención porque puede aparecer muchas veces alimentos como tortas que diríamos pues bueno son de trigo, pero muchas veces sus coberturas, su fondant pueden tener también estos componentes que no provienen de los componentes que hablamos, de origen vegetal o bovino, sino que muchas veces se desconoce de dónde provienen estos péptidos de colágenos. Imagínense aún más el tener cuidado cuando podamos comer muchas veces comidas muy variadas, donde pueden estar pues alimentos que son tajor y alimentos que son tamé. ¿Es este el momento donde muchas personas podrían decir, pues yo como lo que es tajor y dejo lo que es tamé? U otros podrían decir, pues yo directamente pues me pido una ensalada porque no quisiera contaminarme, sin hacer pues alarde delante de todos, de aquellos pues que no han sido llamados a ser el Israel de Dios. Lo más importante es poder ser luz. Recuerden,
lo que hemos hablado. Si por causa de la alimentación alguien se va a perder, pues prefiero no comer carne jamás. ¿Qué tal este? El siguiente, uno de mis favoritos, el asado argentino. ¿Se puede comer o no se puede comer? Pues la respuesta es muy sencilla. Si es de carne de vaca, por ejemplo, se puede comer, pero si tiene cerdo, no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de compartir y si tenemos alguna otra duda, pues como lo dice justamente el Evangelio, pues si es por causa de un alimento, pues prefiero no volver a comer carne y ser vegetariano cuando salgo, mientras no lastime a aquel que el Señor esté llamando a su palabra. Porque muchas veces seremos invitados y encontraremos pues cosas que nos llamen mucho la atención. Estos tipos de roedores, conejillos de indias, cuis o algunos otros adjetivos calificativos, ¿son tajor o son tamé? Totalmente, son tamé. A veces será sencillo, otras veces tal vez no. Y tendremos que prestar mucha atención a preguntarnos qué hay debajo del queso, pues si es una pizza solamente como la vemos allí, pues es totalmente tajor. Pero tendremos que preguntarnos qué hay debajo del queso o qué otros alimentos puedan estar ocultos. Sobre todo porque muchas veces nos ofrecen alimentos rellenos. Entonces, simplemente con preguntar de qué están hechos sin incomodar, pues será suficiente para poder saber. ¿Qué tal este tipo de alimento? Una pizza, pero a veces no alcanzamos a diferenciar esto. ¿Qué tipo de pez es? ¿Será que es atún? ¿O acaso tiene otro tipo de agregado? ¿Tendrá pedacitos de tocino, de jamón? Entonces, ¿qué quiere decir usted, hermano Lincoln, con esto? Cada vez nos volveremos más sencillos a la hora de comer. Cada vez exaltaremos más el compartir con las personas que los alimentos. Llegará un momento que nos juntemos mejor a ayunar que a darle la importancia que pueda tener o no la comida. Pues muchas veces vamos a estar delante de estas mesas, donde nosotros aprenderemos a decir no, sin creernos más que los demás, aprendiendo que tal vez es mejor simplemente pues comer alguna ensalada y seguir compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué tal acostumbrarnos a salir con un tupper para poder compartir, pero no poder permitir que decir, pues esas personas comen diferente que yo, entonces no me siento con los gentiles a comer, porque no sé qué me ponen de frente? Pues eso fue uno de los errores que justamente Pablo le hizo ver a Pedro en su simulación. Nosotros estamos llamados a hacer luz, pero tampoco estamos llamados a transgredir la Torá. Si vamos a ir a un lugar donde probablemente los alimentos pues no vayan a ser tajor, prefiero o comer una ensalada o llevar mi propia comida sin hacer sentir mal a los anfitriones. Porque recuerden que muchas veces va a ser así, o tal vez como en la siguiente fotografía. ¿Esto es tajor o es tamé? Cada uno de los componentes es tajor. Sin embargo, esto en muchos países es conocido como uno de los panes usados en ciertos tipos de fiestas en conmemoración a ciertos ídolos. Y aquí tendríamos que ser muy prudentes. Por un lado diríamos, pero el pan de muerto o esto está bien hecho, entonces, pero puedo comerlo sin ningún problema. Pero si hay alguien que está allí, que está viniendo a la fe, que tiene un celo santo por la palabra, aunque recién comience. ¿Acaso Cristo no murió por él? Y nos diga, no comamos eso, hermano, pues eso conmemora a otros ídolos, pues no lo comeré. Pero no por causa de mi conciencia, pues sé que solo hay un Dios, y eso no es impuro, pero lo haré por la paciencia de recibir a aquel que es débil en la fe, por la paciencia de recibir a aquel por quien el cual Cristo murió y dio su vida. Finalmente, el tema 9, la alimentación, no ha tenido que ver en su gran mayoría con lo que comemos, sino con quienes lo hacemos. Que nuestra mesa sea una mesa no solamente que tenga alimento tajor,
sino que sea una mesa que no haga acepción de personas, que sea una mesa que dé la bienvenida a todos aquellos que son la razón por la cual el Señor murió, dio su vida y resucitó. Que sea la alimentación un camino de santidad y que seamos guiados por el Espíritu del Señor para que cada situación sea manejada con sabiduría, pero sobre todo con mucho amor, porque a Dios le importa lo que comemos. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.